Bienvenidos al módulo 7. Seguridad, interacciones y poblaciones especiales. Lo que todo vendedor o conocedor de cannabis debe saber antes de recomendar CBD o cannabis en general. Los objetivos del módulo: conocer las interacciones medicamentosas más relevantes del CBD, saber qué poblaciones requieren precaución especial y dominar el criterio de cuándo referir a un médico, si tú no eres médico. Introducción. El CBD no es inerte. Una de las creencias más peligrosas en el mercado del CBD es que por ser natural no tiene interacciones ni contraindicaciones. Esta idea es falsa y puede causar daño real a tus pacientes, clientes, amigos, familiares. El CBD es una molécula biológicamente activa que interactúa con el sistema enzimático hepático que procesa la mayoría de los medicamentos del mercado. Esta es una analogía y es real. El CBD es como el jugo de toronja. El jugo de toronja es natural, delicioso y saludable, pero los cardiólogos y farmacólogos saben que no se puede tomar con ciertos medicamentos del corazón porque altera cómo el hígado los procesa. El CBD funciona de forma muy similar. No es malo, pero el hígado no puede hacer dos cosas a la vez con la misma eficiencia. ¿Por qué? Parte primera. El sistema P450 o CYP450 es la razón principal del problema o el corazón del problema. El hígado cuenta con un sistema de enzimas llamado citocromo P450, CYP450, que metaboliza la mayoría de los medicamentos y sustancias que ingresan al cuerpo. El CBD inhibe varias de estas enzimas, especialmente CYP3A4 y la CYP2C19, que son responsables del metabolismo de aproximadamente el 30 y el 25% de todos los medicamentos disponibles respectivamente. Cuando el CBD inhibe estas enzimas, ocurre una de dos cosas. El medicamento se metaboliza más lentamente, acumulándose en sangre y potenciando sus efectos y efectos adversos. 2. El medicamento se metaboliza de forma distinta, reduciendo su eficacia, o se metaboliza más rápidamente. Ninguno de los dos escenarios es deseable sin supervisión médica. Básicamente, para comprender esto es que el hígado decide de alguna forma poner como en una fila qué medicamento va a procesar primero. Entonces, si el medicamento se queda más tiempo en el cuerpo, se demora más tiempo en ser procesado, se acumula más en la sangre, se vuelve más intenso su efecto. Y lo mismo viceversa. Básicamente, si tomo el medicamento y se metaboliza de forma distinta o rápidamente, el efecto va a ser más leve y no va a ser el efecto tal vez deseado. Estas son las dos posibilidades que pueden ocurrir cuando se consume CBD y un medicamento al mismo tiempo. Además, un dato clave del estudio de Brown y Winterstein: aproximadamente el 20% de la población tiene poliformismos genéticos en CYP2C19, que son los metabolizadores lentos o ultra rápidos, que los hacen especialmente susceptibles a estas interacciones. Esto significa que 1 de cada 5 de tus pacientes tiene un riesgo aumentado que no conocen. Interacciones medicamentosas específicas. Estas son las familias de medicamentos de mayor relevancia práctica para un vendedor en Ecuador. Tenemos esta tabla. Hay los anticoagulantes, antiepilépticos, antidepresivos, medicamentos para la diabetes, cardiovasculares, benzodiazepinas y opioides, inhibidores de la bomba de protones como omeprazol. Entonces, el riesgo clínico si tomas junto con estos medicamentos. Los anticoagulantes. El riesgo de sangrado aumenta. La warfarina tiene un margen terapéutico estrecho. Niveles elevados pueden causar hemorragias. Entonces, imagínate si el efecto se vuelve más intenso de los anticoagulantes. Igual el CBD
interesantemente hace más líquida la sangre. Entonces es como tener un doble efecto. Los antiepilépticos, ¿cuál es el riesgo clínico? El CBD eleva los niveles de clobazam en un 60% y de su metabolito activo norclobazam 3 a 5 veces en estudios clínicos. El 30% de pacientes con valproato, clobazam y CBD presentan elevaciones hepáticas. Elevan los efectos de los medicamentos. Antidepresivos, como fluoxetina o sertralina. Inhibidores fuertes del CYP2C19 aumentan la biodisponibilidad de CBD y el CBD puede aumentar niveles del antidepresivo. Entonces, intensifica los efectos una vez más. Medicamentos para la diabetes como metformina. Hay la posible potenciación del efecto hipoglucemiante, riesgo de hipoglucemia. La diarrea puede ser un efecto adverso, que igual se ve esto en el 9 al 20% de los usuarios de CBD como tal. En medicamentos cardiovasculares como estatinas, bloqueadores de calcio, antihipertensivos. Las estatinas y los bloqueadores de calcio son sustratos del CYP3A4, entonces potencial aumento de niveles. En adultos mayores, riesgo de hipotensión postular, síncope y caídas. Benzodiazepinas y opioides. No es una interacción enzimática, sino de efecto. CBD puede potenciar la sedación central, riesgo de depresión respiratoria con opioides. O sea, hace que los opioides tengan un efecto mucho más intenso. Pero esto, obviamente, realizado y analizado por un médico es positivo, porque puede bajar notablemente las dosis de opioides al poner cannabis dentro de los medicamentos y que vayan juntos de la mano, básicamente. Se ve bastante esto en pacientes con cáncer. En inhibidores de la bomba de protones, o sea, con el omeprazol, que es para controlar el pH del estómago. Hay datos mixtos. El omeprazol es un inhibidor del CYP2C19, lo cual podría aumentar la biodisponibilidad del CBD. O sea, que se absorba mejor el CBD. Estos son interacciones medicamentosas específicas. Un caso documentado de CBD más clobazam. En pacientes epilépticos que tomaban clobazam y comenzaron CBD, los niveles del metabolito activo norclobazam aumentaron de 3 a 5 veces. Esto ya vimos. El 27% de los pacientes de los ensayos de Pidiolex requirieron reducción de dosis de clobazam para manejar los efectos adversos. Somnolencia excesiva, básicamente. Esto fue identificado como una interacción CYP2C19. Parte 3. Regla de oro del vendedor. Memoriza esta frase y úsala siempre. Si el cliente toma cualquier medicamento de forma regular, hay que recomendarle a consultar con su médico y analizar las posibles interacciones de la forma que te vamos a enseñar. Esta regla no debería tener excepciones. No importa si el medicamento parece menor, un antihistamínico, un protector gástrico, una aspirina diaria. La regla siempre aplica. Esta regla no solo protege al paciente, te protege a ti también. Si un cliente sufre un evento adverso después de que le recomendaste CBD sin preguntar sobre sus medicamentos, la responsabilidad recae sobre ti. La derivación al médico es la única manera de hacer una venta responsable. También entendiendo que las posibles interacciones peligrosas suceden en dosis por sobre los 100 miligramos junto con medicamentos, por lo que se recomienda tomar los medicamentos con 2 horas de diferencia del CBD o siempre empezar con dosis bajas, como ya hemos revisado en la parte de titulación. Las poblaciones con precaución especial. Embarazos y lactantes. No es recomendable. No hay evidencia suficiente sobre la seguridad. Menores de edad o menores de 12 años en
en el Ecuador como está la ley. Solo bajo prescripción, con recomendación con médico. Personas con enfermedad hepática, también igual derivar donde un médico. El CBD, como se metaboliza en el hígado, es una carga al hígado, sobre todo en dosis elevadas. Estamos hablando de dosis bastante altas, pero igual, derivar donde un médico siempre. Adultos mayores polimedicados, es una precaución alta porque pueden haber múltiples interacciones, ya que son varios medicamentos. Personas con antecedentes psicóticos, específicamente para THC, productos con THC en altas dosis de THC, puede desencadenar un episodio psicótico. Y el último son pacientes cardiovasculares con precaución alta. Parte 5. Seguridad hepática del CBD. Un dato que todo vendedor debería conocer es que el CBD en dosis altas, o sea, bastante elevadas, puede elevar las enzimas hepáticas. Este efecto fue identificado en los ensayos de Epidiolex y está relacionado con la dosis y con medicamentos concomitantes. Hay que entender, esto es importante siempre mencionar, pero hay que entender que los pacientes que usan esto como un antiepiléptico o coadyuvante epiléptico, antiepiléptico, toman hasta 20 miligramos por kilogramo. Estamos hablando de 800 miligramos o sobre los 1000 miligramos. Entonces hay que entender que son en dosis sumamente elevadas. El CBD solo, sin otros fármacos, tiene ya una carga hepática, pero igualmente en dosis sumamente elevadas. CBD más clobazam, CBD más valproato es más alto, 21%, y la mezcla de CBD, valproato y clobazam hasta un 30%. Para un vendedor no necesitas saber farmacología clínica, necesitas saber una cosa. Si un cliente tiene problemas hepáticos o toma medicamentos con efecto en el hígado, como valproato, estatinas, antifúngicos, es siempre mejor derivar donde un médico. Estas son las situaciones en las que lo mejor que puedes hacer es derivar donde un médico. Si toma anticoagulantes, si toma antiepilépticos, si está embarazada o en lactancia, si es menor de 12 años, si tiene una enfermedad hepática diagnosticada, si toma de 3 o más medicamentos diarios, polimedicados, si tiene insuficiencia renal o cardíaca, antecedentes de psicosis o esquizofrenia, esto es específicamente para THC, si toma inmunosupresores, esto es interesante, personas que tienen, por ejemplo, un trasplante de órgano, ellos toman inmunosupresores. Y si busca el CBD para una condición médica diagnosticada y que es súper grave, que es raro, pero hay personas que sí, a veces buscan el CBD para problemas psiquiátricos sumamente graves y sí les puedes recomendar el CBD, les puedes explicar para qué te sirve, pero siempre necesitan de un psiquiatra, de un profesional en el área como para que les ayude, a pesar de que el CBD sí puede tener un efecto positivo en dosis bastante altas. Parte 7. Escenarios prácticos de conversación. Bueno, esto es un ejemplo de escenarios prácticos. Por ejemplo, con un cliente polimedicado. Y esto sería el final de este módulo 7. Aquí tiene una tabla de resumen, un ejemplo de evaluación, caso práctico. Y en el siguiente módulo les voy a enseñar cómo observar y cómo hacer un análisis
de posibles interacciones con medicamentos y CBD y medicamentos y THC. Adiós.